is president and CEO of Pioneer Inc. in the Philippines. He is a cum laude graduate with a double degree from Fordham University, with extensive experience across both the general and life insurance sectors. He has been at the forefront of innovative solutions such as developing sachet insurance tailored for middle and low-income markets. Under his leadership, Pioneer has led the microinsurance sector, counting over 30 million enrollments in 2024. He is a strong advocate for inclusion and has co-authored a book about Card Pioneer's microinsurance journey. Beyond Pioneer, Lorenzo chairs the Microinsurance Network and is a member of the World Bank's CGAP Advisory Committee on Climate Resilience. So, Lorenzo, I'd like to welcome you, and I'm going to put up your slides. So, over to you. Thank you. Thank you. Right. So welcome everyone. I'm in the interest of time, I'm going to go right on and proceed. Next slide, please. I think what we'll cover today, you will find out. So I'm not going to take you through this slide to save about 35 seconds. Next slide, please. All right. So it's an open secret towards sustainability. As Lisa mentioned, when we talk about sustainability, that is the be-all and end-all, isn't it? I think other people refer to this as profitability, but sustainability applies for everyone, whether you're commercial, a publicly listed company, or you are mutual. And we've always said it must be very clear the why. Why are we doing this? Why is anyone doing inclusion or microinsurance? There's got to be a clear rationale. And insofar as Pioneer is concerned, we wanted to grow our market share. We wanted to be the insurer of choice. And like in every other market, if you want to achieve that, you really go down the pyramid where the numbers are bigger, and that will provide you some scale. So that's got to be very clear. What are we prepared to do? Which it's really a commitment, isn't it? The willingness to stay the course despite challenges. And we will all go through challenges at the onset. And then sometimes you still go through challenges, even if you've been at it for quite some time. It's just that the challenges vary. And so you will have hard times when we started our foray into micro in 2008, but our big challenges came in 2013 and 2014 with successive earthquakes and massive storms, including Haiyan, and that brought us to the red. Without a clear commitment of wanting to keep at it, one could easily have just bailed out, but we did not. And today things have changed drastically. And as Lisa mentioned, we counted about 30.9 million enrollments at the end of last year. And then go beyond the business case. Everyone keeps saying, is there a business case? Is there a business case? And I keep saying, yes, there is. Yes, there is. But for you to have a good chance of making go of it, you have got to look beyond the business case so that it keeps you going. It serves as a North Star. If things go a bit south, if you suffer a bit, some big losses, you're able to keep your eye on that. Otherwise, if you just look upon it as a pure business case, you're going to say, oh, very few people buy it. It's not interested, or lots of losses. It's not worthwhile. Then we'll pull out. Then that doesn't make sense. And what you do if you actually go through these moments, you've got to continue to innovate and recalibrate. Clearly, we cannot do things the way we do traditional insurance. And so it's got to be quite different. And each time we try out something that doesn't seem to work, we've got to recalibrate quickly. Next slide, please. And so, achieving critical mass, how do you do that? Partnerships are the way to go. Insurers themselves don't carry the greatest credibility with the public at large. And so you've got to partner with entities and organizations who the target market trusts. And so for us, it's MFIs, pawn shops, remittance agencies, motorcycle dealers, etc. Claims is number one. It's the most important value proposition. That's what we are pushing, isn't it? Claims. Pay claims, pay claims, pay claims. And quick claim settlement builds trust and earns ourselves credibility with the market. Innovating the 6 Ps, and that's really product, price, place, promotion, people, and process. It's quite a great deal. I think we actually had to innovate in all 6 Ps, but maybe the standouts for us are the process. We decided that we would do 1, 3, 5. Lamentamos las dificultades técnicas. Iniciaremos la interpretación ahora.
Si necesitamos más información en 3 días y a los 5 días, hasta llegar a un acuerdo o una negación con explicación. Hoy esto cambió. 8 a 24 horas esperamos el cierre del reclamo. También entrenamos a microagentes en el terreno para que ajusten los reclamos. Está esta parte que nos indica And we always leave the office, go out to the field. siempre dejamos a la oficina y hablamos con los mercados. Hablamos con el cliente y no el producto. El cliente sabe qué es lo que necesita. ¿Cómo se balancean y se equilibran los costos y las primas? Es una cuestión de equilibrio. Al empezar una compañía grande, entonces compartíamos los costos nosotros mismos, pero después hicimos un joint venture. Decidimos entonces, cada socio iba a costear sus servicios compartidos, tecnología, toda la parte técnica, pero también estaba el costo de distribución. De esta manera, no llegamos al joint venture con muchos costos operativos. Hoy, por supuesto, ya hay mucho más. Es autosuficiente y sustentable. Pero es algo distinto, ¿no? Tenemos altas comisiones. Entonces necesitamos convencer a las personas de por qué están haciendo esto, por qué una alianza, una sociedad tiene que tener seguros para crear un nuevo flujo de ingresos para ellos con comisiones, por ejemplo, para los distribuidores, quien compre la cobertura, le dejamos la reparación a usted. Es un nuevo negocio, reparaciones, repuestos, por ejemplo. Esto permite entonces continuar con escala. Después está testear, revisar y calibrar. Algunas cosas funcionan y otras no. Lo que no funciona, hay que cambiarle el precio o cambiarlo. Otras cosas funcionan muy bien, pero tienen un ratio muy bajo. Entonces, ¿qué hacemos? No es un problema, pero necesitamos rentabilidad. Bueno, mejoramos el producto, damos más, aumentamos la cobertura, un aumento de cobertura por un aumento de prima. Entonces, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero lo dejamos tal vez para las preguntas. También hay que garantizar el apoyo para aquellos que sí importan. Y acá estamos hablando de las grandes corporaciones, los directivos, los senior. No es difícil, pero tampoco es fácil. No es que ir y decirles, quiero hacer esto. Cuando nosotros lo hicimos en Pioneer, hablé de eficiencia corporativa. Queríamos dar alternativas. Hay que ampliar la base de clientes. ¿Y qué se hace? Entonces bajamos por la pirámide para llegar a quienes lo necesitan. Así damos opciones. Les comunicamos en un idioma que entiendan. Es bueno hablar de ayudar, empoderar, tener impacto y eso es valioso, lo aprecian, pero no de inmediato. Para que estén convencidos de aprobarlo, ¿qué van a decir? A ver, ¿qué quiere decir? Antes relacionaba con ellos en cuestiones de primas y ratios, pero también les dijimos y empezamos a medir número de vidas, el número de enrolamientos, tiempos de cierre y pago de los reclamos. Y todo eso fue sumando y lo pusimos en un lenguaje que pudieran entender y confiaran. Después, también está cumplir rápido y éxitos rápidos, tempranos, porque eso ya demuestra el progreso,
que hay respuesta, entonces mantiene el impulso desde el principio. No pusimos todos los huevos en una única canasta, tuvimos distintos productos, distintos canales de distribución y alianzas. Hubo fracasos, pero las alianzas que formaron funcionaron bien y en definitiva nos dio oportunidad de expansión. Primero, algunos dicen, para el modelo de negocios a veces querían solo automóviles, pero no motocicletas. Y dijimos, no, no lo podemos hacer, porque a la gente a la que queremos llegar no puede pagar un automóvil, puede pagar una motocicleta, te puede decir alguno. Bueno, en el segmento de motocicletas hoy tenemos de 400 a 500.000 motocicletas aseguradas, lo que nos permite avanzar con el impulso que tenemos. Otra diapositiva. Hablando de la rentabilidad y la sustentabilidad. En azul vemos los niveles de prima, rojo enrolamientos y verde los reclamos pagados. Pueden ver que es decente el alza. Hoy hablamos aproximadamente 2024, 71 millones aproximadamente en primas, enrolamientos casi 31 y los reclamos pagados 26 millones, casi 27. Ahora, entonces, los mensajes a recordar, rentabilidad y sustentabilidad que requieren una justificación clara, compromiso e innovación. Innovar y recalibrar cuando sea necesario. 2, alianzas, sociedades, construir confianza, concentrarse en el cliente y ganarse la confianza, construirla. Gestión, administración. Compartir los costos y roles son esenciales. Y por supuesto, al principio, algunos éxitos fáciles a corto plazo son necesarios para mantener el impulso. Muchas gracias, Lorenzo, por tus palabras de sabiduría. 13 millones de enrolamientos en el 2024 es muchísimo. Espero que hayan escuchado atentamente todos, porque a veces es lo obvio lo que no hacemos. Gracias. Espero que disfruten la presentación de Lorenzo. Pongan las preguntas en el chat. Contamos con interpretación al español. Si hay alguna persona que esté más cómodo con español, aprovechen esta funcionalidad. Está en la parte inferior de la pantalla en el icono de interpretación. Ahora vamos a escuchar a Quentin Guicerot, jefe de Partnerships en AXA Essential, para servir clientes no atendidos, negocios, personas y comunidades. A fines de 24, Oxas protegió 14 millones de personas en muchos países a gran escala. La posición de AXA en políticas públicas y de sociedad. Ellos apoyan el Acuerdo Climático de París y el Global Shield, que pone a las mujeres como un segmento estratégico para las aseguradoras en todo el mundo, de la Universidad de Sorbonne y el Instituto de Política de París. Así que, Quentin, bienvenida. Gracias por estar aquí. Comparto sus diapositivas. Si quiere entonces activar su cámara, ya le doy la palabra. Gracias, Misa. Lo vemos bien y escuchamos bien. Gracias, Misa, y gracias a los equipos de Micro Insurance Network.
Desde que empezamos en AXA, pusimos la atención en seguros inclusivos. Teníamos que aprovechar todo lo que ya se había aprendido y desarrollado para construir sobre ello. Gracias por preparar esta serie. En resumen, le quiero contar de AXA Essential. Nuestro foco es distinto al de Lorenzo, somos más globales, pero nuestra atención y foco va a más de 12 mercados en Asia, África, América Latina, Europa incluso también. El seguro inclusivo no es solo para las economías emergentes, también en Europa y en otros países también sirve. En definitiva, también protegemos a las personas que no tienen acceso a seguros tradicionales. Lo que puedo agregar, los que están escuchando acá saben que el seguro es la excepción en la mayoría de los lugares. En general, nosotros vendemos la primera o segunda póliza que nuestros clientes compran. En Europa los desafíos son distintos, pero hay desafíos y tratamos de abordarlos igual. Allí el desafío es que hay personas que son de clase media que enfrentan problemas de poder de compras. Sus gastos aumentan y su ingreso no aumenta. Son personas que estuvieron asegurados toda su vida, pero han sido forzados a recortar sus gastos. Así que abandonan el seguro incluso cuando es obligatorio, como en Francia, que es obligatorio en muchos casos. Y así vimos la necesidad de tener seguros inclusivos, no solo en economías emergentes, como ven a la derecha. Hay mucho entonces en común. Estos son los aprendizajes sobre la rentabilidad para hoy también, pero en general, sobre todo. Siguiente, por favor. AXA al principio apuntaba a economías emergentes nada más. El negocio empezó hace 10 años en 4 mercados y después sumamos más países. Ha habido altibajos. La gran caída fue cuando cerramos las operaciones en India. Ese fue el gran golpe del 2020. Pero en general vemos que si hay paciencia, y es la palabra que aprendí de incluso de Lorenzo, porque este es un juego de paciencia, va a funcionar a largo plazo con un foco específico. Hoy llegamos a 15 millones de clientes alcanzados el año pasado y lo podemos hacer sobre una base rentable. El 91% de nuestras actividades son rentables. Números del 2023. Podemos ver las primas promedio que tenemos en euros por mes. El aprendizaje de esto es que es posible, pero requiere tiempo, atención y paciencia. Siguiente. Si pensamos en el tema de hoy, que es la rentabilidad, y estoy de acuerdo con Lorenzo, hablamos de sustentabilidad, pero todo depende del contexto. Si hablan con el CFO, la rentabilidad será una cosa. Si piensan en los inversores o donantes, la sustentabilidad será otra cosa. Pero tienen que estar las dos. El impacto, la rentabilidad y la sustentabilidad. Pero la palabra clave acá a destacar es que no hay un milagro que salve a todos en el seguro inclusivo. Dentro de un mismo país hay realidades variopintas. Tenemos presencia en 3 continentes.
en distintas líneas de negocios y distribuimos productos a través de múltiples canales de distribución. En general, hay una tasa combinada del 91%, pero si ahondamos, vemos la diversidad en situaciones, etcétera. Obviamente, muchos de ustedes aquí saben que el seguro inclusivo es un juego de escala. Tengo que llegar a muchos clientes para poder tener una ganancia, para ser sustentable, con una prima muy baja por cliente. Pero hay productos que son más pequeños que otros o más grandes. Puedo tener un seguro de salud de gran impacto que es más costoso que una póliza de accidentes. Para un automóvil, la póliza prima, la póliza promedio es más costosa que el seguro contra incendios. Y esto tiene que ver con empezar desde el segmento de sus necesidades y la capacidad de pagar del segmento de clientes que están considerando. Y a partir de allí avanzar, porque si desde allí pueden construir volumen y de los volúmenes vienen la sustentabilidad, mejor. Son varias cosas. Tenemos una tasa combinada del 91%, pero que oculta varias realidades. El ratio combinado es 100% o mayor, términos de seguro, sino técnicamente, del lado técnico del seguro, estoy perdiendo dinero. ¿Eso es malo? Creo que tenemos que ir más allá del número y ver el contexto. Primero, mercados hay muchos donde con una tasa combinada mayor al 100% podemos ser rentables porque se mantienen las primas y se obtiene dinero de allí. Pero lo más importante, hay líneas de negocios, canales de distribución, donde estructuralmente la rentabilidad va a ser muy ponderable cuando trabajen en seguro para agricultura, donde las primas promedio, los indicadores de rentabilidad van a estar más ajustados que si trabajamos con instituciones de microfinanzas, etcétera. Entonces, vemos la diversidad en los resultados. Entonces, la pregunta allí será, ¿por qué estamos en este esquema? Hay algunos esquemas donde está bien, donde salir hechos o perder dinero. Tiene que haber un lado positivo en algún momento. Perspectivas de sustentabilidad a futuro. A veces se puede tener un esquema con costos de implementación altos para ponerse en marcha y todo, pero tenemos que estar aprendiendo algo del esquema a la vez o poder darle la vuelta después porque vamos a tener mayor volumen hacia adelante. Y esto depende del contexto local. Contexto, paciencia, es tal vez lo que más importe. Pasemos al siguiente. Quiero destacar un ejemplo. Y dije al principio que hemos extendido nuestras actividades de seguros inclusivos más allá de África, América Latina, y así llegamos a Europa. Podría ser útil dar un ejemplo de un esquema en Europa. ¿Y cómo pensamos que combinar el impacto social con la rentabilidad necesaria tiene éxito? El esquema tiene un objetivo específico en Francia, microemprendedores. Ah, Hay 1.8 millones de microemprendedores, negocios de una única persona, muy diversas profesiones, pequeños restaurantes, servicios, pero es un negocio unipersonal, una pequeña empresa.
una pymes. Entonces, generalmente los desafíos para estos pequeños negocios es que están subasegurados. Más de la mitad no tiene seguro sobre su propiedad. Casi un 40% de los microemprendedores dudan en abrir su negocio porque no tienen protección social, como si fueran empleados. Entonces, era una pregunta real, ¿cómo construir algo que tenga sentido y sea sustentable en un mercado como Francia? El diseño con el que avanzamos fue este paquete de microemprendedores, una combinación de distintas coberturas, responsabilidad civil contra terceros, propiedad, si hay daños físicos o activos profesionales para hacer el trabajo que sea que ofrezcan. Y tal vez lo más innovador, también cubre a personas si tienen disputas legales y si no pueden trabajar debido a hospitalizaciones o accidentes. Entonces, cubre responsabilidad civil, cobertura de la propiedad, seguro contra terceros y protección legal, incapacidad de trabajar. Es un paquete, o sea que hay que llevarse todo, no es un producto o el otro, es paquete. Y eso tiene que ver con la rentabilidad, porque al hacer así, limitamos las opciones de elegir, de que alguien se lleve una cobertura porque piensa que lo va a usar más, que es generalmente un problema con los seguros en Francia. Y al empaquetar así, ahorramos los costos de tener 3 pólizas, cada una aparte. En tercer lugar, porque es barato y sustentable. Se reducen los costos de distribución. Un agente en Francia tiene una comisión del 20%. La comisión por este producto es 14%. Hay una caída en la comisión de distribución. Es un producto fácil, no tiene suscripción, el precio es el mismo para todos. Es un producto básico y las características del seguro inclusivo las tiene todas. Los distribuidores aceptaron a dejar un margen a cambio de acelerar sus propios cargos. Sus propios cargos operativos también se redujeron porque es más fácil, es una póliza. Términos y condiciones están reescritos, simplificados. La cantidad de cobertura es plana, no hay cálculos complicados que hacer. Este producto es un buen ejemplo de cuando uno trata de diseñar una cadena de valor focalizada en las necesidades del cliente, sin incurrir en gastos innecesarios. Se la distribuye y se maneja operativamente de manera de dar ahorros. La consecuencia de esto, en general, es que cuando empezamos con un valor de base de 600 euros, pudimos bajar a 300. En los mercados emergentes esto es válido. Si estamos hablando de rentabilidad, por el otro lado, también es buena. Hay que pensar en combinar un producto de gran impacto con un producto que tenga sentido económico. Hay que tener paciencia y cuando digo hay que tener paciencia, ¿no? A lo largo del tiempo se le va a hablar de seguro al cliente, pero se va a poder hacer de manera más barata. Pero hay que conocer el contexto. Esta fue la respuesta para Francia, para un canal particular que son los agentes. Si distribuyen a través de bancos, entonces la respuesta es distinta.
hay que contextualizar, tener paciencia y, como decía Lorenzo, combinar renta con propósito. Eso lleva a la sustentabilidad. Con este podemos seguir, me parece, para después. Es un juego de paciencia, justamente. Mostrar que no se logra de un día para el otro, que son 10 años de construcción. Quiero dejar tiempo para las preguntas. Gracias. Excelente presentación. En Hilo y en la red de microaseguramiento sabemos que nos has dado un resumen de los puntos más importantes. Comparto mis diapositivas para la sesión de preguntas y tenemos acá algunas preguntas fantásticas. Acá. Veamos, la idea detrás de este webinar es tener buen tiempo para preguntas, porque ahí es cuando la gente más valor encuentra. Primera pregunta de Tomás. Voy a cambiarle un poco la redacción. Tomás dice, el mejor abordaje o modelo de negocios es testear, revisar y recalibrar. Ese era el abordaje iterativo, pero quiere saber cómo alinear el modelo con el marco regulatorio en relación a aprobaciones. Espero que la pregunta sea clara. ¿Alguno de los dos responde cómo testean y cómo logran las cosas cuando hay regulaciones que se interponen? ¿Puedo intentar yo? Les cuento una anécdota del 2008. No había regulaciones de microaseguramiento, era solo que aparecen las guías que surgen en el 2010. Entonces nosotros lo abordamos, pensamos que era un proceso de aprobación de productos continuo y así trabajamos. Lo único que hicimos fue garantizar que las coberturas fueran bajas, las primas bajas y que los procesos fueran más simples. La comisión aseguradora lo aprobó, pero subsiguiente al publicar las guías dijeron, bueno, hay que hacer esto. Lo aplicamos como nos comprometimos, pero no nos detendrán y podremos vender los productos. Incorporamos las nuevas guías y no fue un problema. Funcionó. No sé si fue porque generalmente estamos 1 o 2 pasos hacia adelante, pero pudimos adoptar las cosas. Would you like to add? I mean, you work in a Quentin, number- ¿quieres agregar algo? Porque trabajas en muchos países, trabajas con reguladores. Supongo que no todos tienen tanta suerte como en las Filipinas, que tienen un marco específico, pero voy a decir varias cosas. Primero, que está mejorando la cosa. En 10 años, tomemos un país como India. Es más fácil aprobar un producto ahora que antes. En segundo lugar, como dice Lisa, vayan y hablen con el regulador porque tienen un mandato de promover esto. A veces nos impedimos tener una conversación honesta y la verdad es que todos vamos en la misma dirección. Y por último, hay que tratar de ser inteligentes ante las restricciones. Si te lleva mucho tiempo presentar un producto, preséntenlo abiertamente. He visto muchas veces en presentaciones que se presenta aprobación algo demasiado específico. Si van a cambiar un canal, hay que tratar de trabajar con los productos más refinados posible. Cuando uno hace micro, trata de simplificar.
puede haber problemas de compliance. Está toda la ley anti-lavado de activos, el conocer al cliente, son cosas que debemos cumplir. En Filipinas, pasamos a las autoridades regulatorias directamente y les dijimos, por favor, no hagan esto. No hagan que la gente nos tenga que dar una prima de $2 y que tenga que cumplir con todo lo de las medidas anti-lavado de activos. A la fecha hemos logrado superar esas limitaciones y mantener los campos de información que requerimos de nuestro cliente a 7. Thank you. So let's go on to Fantástico. question 2. Muy bien, vamos a la pregunta 2. So for both of you, what are the most Para profitable ambos, products ¿cuáles son that you los have? productos más rentables And que tienen which ones are y not? cuáles no son? So No lo you had son. that wonderful chart, so I don't know if Estaba ese gráfico. Les puedo contar, tal vez, que hay productos donde la sustentabilidad se tiene que ver desde otra perspectiva. Hay productos, por ejemplo, vida, seguro, accidentes. Un año tiene que ser comparable al siguiente, pero estamos viendo la rentabilidad. Hay productos donde, por ejemplo, seguros de cultivos. Va a haber un año donde va a haber grandes reclamos y van a tener que compensarse con otros años. Entonces, si tenemos esto en cuenta, mejor. Y, en segundo lugar, lleva tiempo para que los clientes entiendan plenamente los productos, cómo hacer las solicitudes de reclamos. Y vemos el problema opuesto. Hay productos que son demasiado rentables a veces. No hay suficientes reclamos. Esto es una señal de que la gente no usa y no entiende el producto. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y finalmente, si hay un gobierno involucrado, puede haber presiones, sobre todo si hay fondos públicos. Uno sabe que no va a ganar mucho. Si lo hace, tiene que ser de manera legítima. Esto lo hablé con alguien de la India el otro día. Ahora implementaron una regla. Si la tasa de pérdida es más del 80%, la diferencia se le reembolsa al gobierno y no al pagador. Pero si es 110%, el gobierno se queda con las pérdidas. Bueno, es distinta la configuración. La colaboración público-privada se mide de manera distinta. Por mi lado, la agricultura no es rentable. Hasta que hacíamos agricultura, el único producto agrícola lo ofrecía el gobierno. No había compañías del sector privado que ofrecieran. Así que respondimos a hacer microagricultura. Tiene ratios bajos de pérdida porque ofrecemos seguro contra tifones e inundaciones. Si incluye sequías, es otra cosa. Pero mantenemos el compromiso. Hay productos con los que uno se compromete. Por ejemplo, por cuestiones de seguridad alimentaria, para que la gente tenga comida en la mesa. ¿No es algo en la que todos tenemos que estar comprometidos? Que toda la gente tenga comida en su mesa. Bueno, entonces hacemos paquetes. Los productos que mejor se venden. Terremotos, inundaciones. Bueno, esos años los reclamos suben, pero al año siguiente la cosa se compensa. Vemos de hacer paquetes para que funcione todo bien. El desafío es grande, pero el compromiso se mantiene. Es decente. Hay gente que se obsesiona sobre los ratios
y les es muy difícil si es demasiado bajo. Y dicen, no, dale más cobertura. Durante la pandemia, duplicamos la cobertura de hospital efectivo para hospital y un aumento de primas muy bajo. Las pérdidas aumentaron, pero post pandemia nos premiaron. Las ventas fueron fantásticas. La gente sabía que estábamos ahí con ellos. Claro, es algo que se puede hacer. Las partes son muchas y todas son móviles. Cambio las reglas un poco. Una pregunta para cada uno. ¿Cómo garantizan la rentabilidad cuando en los mercados emergentes la mayoría de la población es pobre? Y Leverhand tiene una pregunta para Lorenzo. ¿Qué pasa si los productos con demanda tienen bajo margen, pero los gastos se mantienen? La rentabilidad, entonces, ¿cómo se mejora? Adelante. Buena pregunta. Respondería volviendo a la pirámide. Mucha gente es pobre, pero no todos son pobres. Y hay gente que no es pobre y que no está asegurada, que va camino a clase media, pero un único riesgo los podría tirar en la pobreza otra vez. Entonces, creo que no lo estructuramos como una caridad porque queremos sustentabilidad, queremos que los CEOs de AXA locales vea su propio interés corporativo. Si queremos que sea en escala, tendrá que ser así. Esa es una realidad. La segunda realidad es que hay personas que están por debajo de la línea de pobreza, pero otros aceptan los productos que ofrecemos y hay otros esquemas que a veces hace el gobierno por protección social o alianzas público-privadas de protección, donde puede haber subsidios que llegan de estos clientes, incluso en Francia, donde hay seguro médico complementario. Si uno está por debajo de la línea de la pobreza, es un seguro que paga el gobierno. Ahí vemos la respuesta. No, tratamos de maximizar los ingresos. Comparado con los negocios tradicionales, es maximizar lo poco que ganamos. Este es un juego a muy largo plazo. Hay que salir hechos. Lorenzo, la pregunta de Leverheim. Hay que trabajar en el volumen y en la escala. Volumen y escala. Porque todos los productos son así. Mantener los gastos al mínimo también. Por ejemplo, un producto, el que más vendimos era $5 al año. Dave. $2.000 por accidente, $600 para entierros. Imagínense cuánto trabajamos para vender ese producto. Salió bien. Ajustémoslo un poco, no cobremos tanto, pero aumentemos. De $5 a $8 al año, la misma cobertura. Después vino el tifón. Entonces, ¿qué hicimos? Había tanta demanda, porque era un paquete atractivo, los gastos estaban, controlábamos los gastos, porque entrenamos a las personas en el terreno, microagentes o socios, para que hagan ajustes. Era rápido para satisfacer la demanda. Ajustamos el precio cuando se podía, en microajustes, y en definitiva, después de la tormenta nos comprometimos a revisarlo. Era rediseñar, no solo cambiar el precio, un nuevo producto que tuviera mucho, pero buscamos reducir las
coberturas en calamidades, que era lo que más nos costaba, pero también sumamos cobertura para la familia, para entierro, seguro de accidente, hubo más gente cubierta, pero el producto era parecido al anterior, pero con un precio distinto. Ahora eran $40. Uno decía, bueno, pagaron 5, pero no van a poder pagar 40, pero trabajamos con nuestros socios. ¿Por qué no dan préstamos? Para seguros hablamos. Pueden pagar $1.50 por semana, pero no $40 todo junto. Entonces fue un préstamo para que fuera asequible. Y les dimos algunos acuerdos, pagos mensuales, para que hubiera cobertura completa. Si se saltean un pago, no pasaba nada. Había periodos de espera también. Great, thanks, Lorenzo. The next one's also for you. So, how long did it take for Pioneer Lorenzo, post ¿cuánto COVID? tiempo le That's my tomó first a Pioneer question from Edwin. And then I'm going to take one more. ser rentable? Y otra The pregunta final más, one that I can give to Councillor Mfuma. una para Quentin, Azika, de shrinking disposable Azica. income is a reality in emerging El markets. Pioneer ingreso dispensable en will mercados remain valuable enough en to compete with desarrollo other household expenses. están reduciéndose. Entonces, ¿cómo esperamos que aumente los gastos de vivienda? Empieza Lorenzo. Nuestro primer año fue el 2008. Hasta el 2013 estábamos bien, nada importante. Salíamos hechos, alguna poca ganancia, enrolamiento 20.000. 1.000.000 en el 2013 logramos, pero los años malos 2013 y 14 por los tifones, terremotos, ahí pasó la magia. Llegamos al punto de inflexión. Al año siguiente, el enrolamiento se duplicó de 1.000.000 a 2.000.000. Y con socios que atraíamos, que ya tenían, se asociaron y nos transfirieron a nosotros. Desde el 2015 en adelante ha sido sustentable, rentable por ser sustentable. Espero responder su pregunta así. And on the one on shrinking household, well, the Bueno, sí, el ingreso por hogar que se va achicando, los presupuestos cada vez más ajustados en cada hogar. Es una realidad mundial, no solo para países en vías de desarrollo, aunque a distinto nivel. Esta necesidad de dinero extra está en todo el mundo, incluso acá es casi obligatorio. Vemos gente que cancela sus seguros de vivienda porque no tienen plata para pagarlo, pero hay que maximizar los reclamos que pagamos legítimos a personas, reducir los costos de manejo, que la mala fortuna de unos no afecte la fortuna de los otros. En términos de marketing y la atractividad hay que encontrar el equilibrio. Hay que encontrar el equilibrio en los costos y los reclamos. ¿Cómo vendemos y comercializamos para seguir siendo atractivos? Se me ocurren tres cosas. Nunca se reemplaza las estrategias de gestión de riesgo de otras personas. Nunca. Incluso si no están asegurados, no se quiere decir que no manejan bien sus riesgos. Algunos tienen ahorros, algunos confían en la ayuda comunitaria o de familia. Hay que entender esto, ¿no? Y ver dónde el seguro hace una diferencia y no tratar de solucionar todo. No tiene un impacto.
why would you insure them, right? So complement existing risk management strategies. Complementar con otras estrategias de gestión de riesgo. A la gente no le importa. A ver, en Burkina Faso, donde se aseguran a los productores agrícolas, ellos aseguran sus cultivos. Una parte donde somos efectivos en un país como Nigeria, comercializamos pólizas de salud basándonos en los servicios para la entrega de fármacos o lo que sea. Eso mejora la atractividad del seguro, cubriendo medicamentos. Lorenzo, sí, todo lo que dice Quentin le digo sí, sí. Háganse relevantes como seguros para sus mercados. El seguro tiene que ser relevante y pagar reclamos es la mejor manera de ser relevantes. Esa es la propuesta de valor. No importa qué fantástico sea el producto, si nunca lo pueden aprovechar, entonces no mostramos nuestro valor. Por eso, cuando lanzamos productos, hay que pagar algunos reclamos para testearlo, para que la gente lo hable, lo diga y diga, sí, funciona. Es el momento de la verdad. En todas las escuelas de seguro se habla de lo que dice Lorenzo. Les recomiendo a los que arrancan en este mundo, o para los que ya hace muchos años trabajan en esto, sepan que pueden aprender siempre algo nuevo. Fantástica discusión. Lamento que tenemos que terminar ya. Muchas gracias a todos por sus preguntas y facilitar la conversación. Queremos mantener estos webinars en menos de una hora porque todos estamos muy ocupados. Pero antes de dejarlos salir, les quiero compartir unas cosas. ¿Pueden ver bien mis diapos? Esta fue la primera de una serie de 6 seminarios web. Tenemos el próximo en abril. La idea es hacerlo cada 2 meses. El siguiente será sobre el tema de mejorar los modelos de distribución, las alianzas y el seguro inclusivo, importante para la escala. La distribución es absolutamente vital. Tenemos muy buenos disertantes de Colombia, de Kenia. Por favor, son todos bienvenidos. Sara, pone en el chat ahora el link para que se registren. Pónganlo en su calendario, se registran ahora. También les cuento que cada uno de estos seminarios web tiene una nota especial sobre el tema. Para el mes entrante, las notas de información se publican antes del seminario sobre aumentar la rentabilidad y la sustentabilidad financiera. Se publicará en nuestro sitio web y en el de la ILO. También está en nuestra cartilla y redes sociales. Sara, en el chat les pone el enlace en caso de que se quieran unir. Si queremos su feedback sobre este seminario web. Por favor, para nosotros, su feedback, sus comentarios significa muchísimo. Lo usamos para mejorar. Sara pone toda esta información en el chat para poder seguir mejorando nuestros seminarios web. Y ahora solo agradecerles a los disertantes y les deseo un fantástico día. En 2 meses nos volvemos a ver. Gracias. Thank you.
Okay, so Sarah, you can end the